Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión, jóvenes. El día de hoy estaremos revisando en la plataforma la práctica virtual que se estará trabajando. Bueno, iniciaré con esta práctica virtual y ya ustedes terminarán lo que es pues la continuación, sobre todo para que vayan organizando el envío correspondiente. Bien, voy a compartir la pantalla para ir revisando la información que tienen en la plataforma. Bien. Entonces, tenemos en la plataforma la actividad que ya aparece, si pueden revisarla, que es la actividad para el trabajo con un simulador para revisar la ley de Lambert y Beer. Esta revisión de este tema es una vez que ya revisamos concentraciones, vamos a revisar esta ley que es la base para la espectrofotometría. Entonces, nosotros, bueno, no tenemos un espectrofotómetro, pero con este simulador, digamos, será pues el trabajo simulado de este equipo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el simulador. Bien. El otro instrumento que necesitaremos para el desarrollo de esta práctica es la guía. En la actividad 1.16 de la guía de físico-química, ahí se encuentra esta práctica que iremos trabajando. Entonces, vamos a ocupar este enlace para el simulador, lo voy a colocar en el chat, voy a detener el video y coloco en el chat, si pueden ustedes ingresar al simulador. ¿Sí? Lo vamos a ir conociendo, el simulador. En el simulador, al inicio, está pues, esta aplicación que ustedes ya conocen para concentración, y después tenemos en el menú la ley de Beer. Entonces, este simulador, ahora sí que lo que nos va a estar representando es qué es lo que sucede en la cámara de un espectrofotómetro. Entonces, la cámara del espectrofotómetro se va a componer de una celda. Esta celda, si ustedes observan, esta celda, generalmente las celdas son de cuarzo, las celdas del espectrofotómetro, y con ahora sí que con esta flecha, ustedes pueden estar cambiando la longitud de la celda. Entonces, tenemos una regla, pues, para estar midiendo esa longitud. Bien, entonces, este es uno de los, pues, de los elementos que se compone. Esta celda, ahora sí que en el interior del espectrofotómetro, con el espectrofotómetro podemos estar variando la longitud de onda de la luz, de la emisión de luz que pase a través de la celda. Entonces, esta longitud de onda, aquí tienen esta sección, ya sea fija, de 508 nanómetros, o se puede estar trabajando con longitud de onda variable. Previamente, ustedes ya han revisado algunas de las características de la luz, ¿sí? ¿Cómo es la longitud de onda? Hay que recordar que en el espectro electromagnético, pues el espectro está del morado, del ultravioleta al infrarrojo, y, por ejemplo, en los rojos tenemos una mayor longitud de onda de la luz, y en la sección del morado tenemos una menor longitud de onda.
El espectro de la luz está aprox en estas longitudes de onda, 770, ¿sí? Aproximadamente en los rojos, y en la sección del morado empezamos en 380 aprox. Bien, entonces tienen esta variación, podemos estar variando la luz que se emite a través de la celda. Permítanme, hay algunos compañeros que están, ¿sí? Luego, podemos variar la solución en la celda. Entonces, esto previamente, ahora que en esta aplicación del simulador se relaciona el anterior que trabajaron ustedes de molaridad, ¿sí? Y se va a estar relacionando aquí nuevamente con estos reactivos. Entonces se puede estar también variando la solución que se encuentre en la celda del espectrofotómetro. Bien, tenemos diferentes, por ejemplo, aquí el sulfato de cobre, que es una solución de esta, que tiene este color aproximado azul, y entonces pues se puede variar también las soluciones. Ahora, viene el otro dato, que son la concentración. Mucha atención con las unidades de la concentración. Hay que recordar que las soluciones pues pueden tener diferentes concentraciones. Observen que esta concentración igual la pueden variar, ¿sí? ¿Qué unidades tiene la concentración? Vean, dice, tienen esta variabilidad de 0 a 200. Esos son sus parámetros. Sí les marca el 200 y lo pueden estar disminuyendo. Vamos a colocarlo en el centro, aprox en 100. Si ustedes observan, esas unidades de la concentración es M minúscula, M mayúscula. Las unidades las vamos a leer como milimolar. Y voy a aperturar en el Jamboard. Revisé que ya ahorita tienen como que una cierta variabilidad en datos en el problema 2, 3 y 6. Yo les coloco el resultado pues correcto, porque aquí me están colocando 2. Bien, entonces en otra hoja vamos a estar trabajando la ley de Beer. La ley de Lambert-Beer para estos sistemas de espectrofotometría. Y entonces esto va a ser la práctica virtual. Coloco algunas de estas anotaciones como la concentración, jóvenes. La concentración se mide en unidades milimolares. Entonces, ¿qué quiere decir el milimol? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la conversión milimolar. Entonces, hagan la analogía con los milímetros. Entonces, una concentración 1 molar, ¿a cuánto equivale en milimolar? Ya sea que quieran participar, pues, con el micrófono o colóquenlo en el chat, por favor. ¿A 1000? A 1000. Entonces, 1 molar equivale a 1000 milimolar, ¿sí? Entonces, la concentración milimolar es la milésima parte de la concentración molar. Es decir, vamos a trabajar concentraciones muy pequeñas. Por ejemplo, 100 milimolar, ¿a cuánto equivale en molar? ¿Un molar? A ver, 1 molar es 1000. Entonces, 100, ¿cuánto sería? A 0.1. 0.1. Muy bien, 0.1 milimolar. Entonces, estas son las concentraciones que se están trabajando en
el simulador. Van de... Maestra, ¿no sería 0.1 molar? Porque en teoría ya sí. Sí, muchas gracias, joven. Aquí, molar. Sí, porque si no, ya se llega a algo incongruente, ¿no? 0.1 y es igual a esto, pues. Muchas gracias. Ahora, estos son los parámetros, ahora sí que las concentraciones, son concentraciones bajas, o sea, 100, aparentemente uno dice 100 milimolar. Ah, bueno, pero como es la milésima de la concentración molar, pues equivale a 0.1 molar. Entonces, son las concentraciones que van a encontrar aquí, desde 0.1, que son los 100, 0.1 molar. Bueno, ahí hay que estarle, ahora sí que jugando, ¿va? 0.1 molar hasta 0.2, ¿sí? Y estos que son menores de 100, por ejemplo, 50. En 50 van a tener una concentración que sería 0.05 molar, ¿sí? Entonces, ya sea de décimas o centésimas de la concentración molar. Concentraciones relativamente bajas, las concentraciones de las soluciones. Bien, entonces podemos tener, fijar, por ejemplo, una cierta longitud de onda, no sé, en 500, aprox o 550. Entonces pueden estar ustedes fijando la longitud de onda y de este simulador pues se pueden hacer diferentes tipos de experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí la fija, la manda a la mayor, a la de 700 otra vez. Bueno, entonces aquí variamos la longitud de onda. Bien, y vamos a la medición. ¿Qué medición voy a estar haciendo? Ya tengo todos estos parámetros, jóvenes, podemos ampliar, podemos mover la longitud de la celda, se puede variar la longitud de onda, se puede variar la concentración y pueden variar la solución, el soluto de la solución. Bien, ¿qué es lo que vamos a medir? Entonces, este sensor lo pueden colocar en esta zona o fuera de la celda. Ahorita les comentan dónde realizan la medición del sensor. Este sensor está simulando igual dentro del espectrofotómetro, va a haber un instrumento de medición, un sensor que se encargará de medir la transmitancia y absorbancia de la luz. Entonces, vean que la transmitancia es un valor que se reporta en %, mientras que la absorbancia es un valor que se reporta sin el %, ¿sí? Es decir, un cierto valor que van a ir reportando para estos dos parámetros, absorbancia, transmitancia. Bien, vamos entonces a la actividad. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? Ok, entonces, la práctica virtual hay que tomar como referencia la actividad 1.16 de la guía. Entonces, necesitamos, se regresan a la guía, o sea, necesitamos tener ya la guía, que está aquí, y nos colocamos, buscamos la actividad 1.16. ¿Por qué no se les colocó las páginas? Lo que pasa es que en esta guía hubo diferentes, ahora sí que versiones, ¿sí? Y entonces por eso, página 38, mucha atención en la página 38, antes de la página 38, en la página 37, nos muestran la ley de Lambert-Eaton y el coeficiente de correlación lineal. Ahorita de momento vamos a dejar esto de la correlación lineal. Posteriormente la vamos a trabajar en otra práctica donde determinemos un coeficiente de correlación, pero para esto ya necesitamos hacer una gráfica.
¿Qué establece esta ley? Lo que establece es que existe una relación lineal entre la absorción de la luz a través de una sustancia y su concentración. Entonces, la ley de Lambert y Beer va a relacionar dos variables, la absorción y la concentración. Jóvenes, ¿qué creen que suceda en el simulador si variamos la concentración? ¿Qué esperarían si ustedes, absorbancia es la cantidad de la luz que va a quedar, ahora sí que absorbida en las partículas de la solución? Recuerden que la solución es soluto y solvente, ¿sí? Entonces, va a haber una cierta cantidad de la luz que quedará absorbida en esas partículas pequeñas, que bueno, que ni siquiera se ven a simple vista. Entonces, ¿qué creen? Planteen por favor una hipótesis. Si aumento la concentración en la solución, ¿qué creen que suceda con la absorbancia? Aumenta, porque hay una relación lineal. Es decir, va a haber una cierta relación, ¿sí? De dependencia. La dependencia será lineal. Ya posteriormente revisamos esa parte. Pero, ¿qué esperarían? Si aumenta la concentración, ¿qué creen que le suceda a la absorbancia? En el simulador, ustedes realicen una variación en la concentración y planteen esa hipótesis. ¿Aumenta o disminuye a mayor concentración? Aumenta. Vamos a fijar, entonces, la longitud de onda no la variamos y estaríamos revisando, a ver, ¿qué pasa si en lugar, aquí teníamos 88 y se lee 0.02 en absorbancia? Si aumento la concentración, hay que reiniciar, ¿va? Entonces, vamos a fijar dos valores que sean 100, ¿sí? Y aquí tienen ahorita lo observamos porque varía dependiendo en dónde se coloque el sensor. Bien, miren, en la práctica, aquí les marca. El sensor no lo pueden colocar en medio de la celda, tampoco junto ahora sí que a este rayo de luz, sino que debe de estar a una cierta distancia para tomar la medición. Entonces, aquí ya aunque lo varíen, el chiste es de que están fuera de la celda, ¿sí? Y ya les va a reportar un solo valor. Entonces, este es el valor que vamos a estar considerando. En 100, sulfato de cobre, 100 milimolar. Se observa una medición de absorbancia de 0.02. Reiniciamos nuevamente. Pero ¿qué longitud de onda teníamos? 508. Creo que 570 y algo. Sí, 570 y algo. Entonces, era 1,5 la longitud de la celda. Profesora, era 574. 574, muchas gracias, 574. Sí, es que como hay tantas variables, o sea, por eso vamos a seguir la práctica. A ver, vamos a variar a 150, ya la aumentamos. ¿Listo? Colocamos el sensor y la absorbancia aumentó. Con 0.01, ¿verdad? Nada más fue el aumento. Si variamos a 200, a ver, eliminamos aquí,
variamos a 200 y 0.04, ¿sí? Y va ligeramente en aumento esta medición de la absorbancia. Muy bien, entonces observamos una dependencia que va a realizarse de forma directa, ¿va? Van a tener una dependencia directamente proporcional entre la concentración y la absorbancia. Bien, pasamos entonces a la actividad, compañeros. Entonces, al inicio de la actividad es conocer el simulador, cuáles son las variables que tienen, ¿sí? Y viene en el paso, en este inciso A, de clic en solución y vamos trabajando con con este planteamiento, este protocolo de práctica. Entonces, todos trabajamos con estas opciones, ¿sí? Ya posteriormente ustedes pueden realizar otro tipo de experimentos, pero la solución con la que se va a trabajar es permanganato de potasio. Luego vamos a los parámetros que se van a fijar. 1 centímetro en longitud de celda, ¿sí? Luego mueve el detector de la luz, ya observamos cómo van a realizar la medición. Selecciona en concentración 0 micromolar. Bueno, pero aquí posiblemente en este simulador anterior venían en otro tipo de concentraciones. Es milimolar. Quizás aquí tuvieron algún Bueno, primero entonces en 0, vamos a la tabla, que eso es lo que necesitamos estar llenando. Bien. Aquí yo creo que vamos a tener que hacer algún cambio porque ya observaron que tenemos unidades milimolares, pero vean que estas unidades por 10 a la menos 4 ya son unidades de concentración más pequeñas. Entonces, nosotros lo que podemos estar realizando aquí, tenemos la variación de milimolar desde qué valores está aquí de 0 a 200. Ajá. Y mejor vamos realizando de esta práctica, pues que sea de 20, yo creo que de 25 jóvenes. El primer valor en 0, luego en 25, después en 50. Y así vamos haciendo la variación. Que sea constante, sobre todo esa variación. Vean, para la tabla fueron aquí 2, 4, 6, 8. Entonces, vamos a cambiar esta tabla porque estas unidades de concentración quedarían 0.0002, o sea, 2 por 10 a la menos 4. Y no van a coincidir con las unidades que tenemos reportadas ahora no sé si cambiaron la versión del simulador de cuando se editó la guía o qué fue lo que sucedió. El chiste es de que ya tenemos aquí concentraciones milimolares, no micromolares. Bien, entonces hacemos una variante de esta tabla. Voy entonces al Jamboard. Compañeros, vayan realizando los experimentos. ¿Cuáles van a ser, van a ser nuestros parámetros que vamos a revisar? Entonces, vamos, permítanme, les incorporo la tabla y hacemos la variación. ¿Qué longitud de onda? Si por favor van leyendo esta sección, ¿qué longitud de onda les piden que fijen? Longitud de onda, compañeros. Revisen la práctica.
Un centímetro. No, 1 centímetro es la longitud de la celda. Longitud de onda. $544. Ujú. Muy bien. Para tener datos suficientes, entonces hacemos el barrido de 25 en 25 para 5 datos, o sea, para 5 mediciones. Bueno, la tenemos que hacer en 0 para empezar desde el origen, concentración de 0, 25, 50, ¿sí? Luego, 75, 100 y 125 para tener 5 o 6 mediciones. Permítanme, les coloco la tabla con 7 celdas. Y nada más vamos revisando la absorbancia y transmitancia. Ok. Hay que entonces colocar los parámetros de el primer experimento. Entonces ya encontraron la longitud de onda, ¿no? Les incorporo la tabla, compañeros, y vamos colocando los resultados correspondientes. Entonces, aquí, como es un simulador, si ustedes fijan estos valores, entonces yo espero que la medición que vayan ustedes leyendo, pues sea exactamente la misma. Bien, entonces, para nuestro cuadro que vamos a llenar, vamos a iniciar con concentración de 0. Las unidades aquí de la concentración que se van a estar trabajando serán milimolares, que son las unidades con las que tenemos ahora esta aplicación, milimolar. Entonces van a ser las unidades de la concentración. Y vamos a leer la absorbancia y el porcentaje de transmitancia. Recuerden que se lee, o sea, el sensor les proporciona la lectura en porcentaje. ¿Bien? Entonces sería 0, luego vamos en 25, 25, posteriormente 50, y así. Después sería 75, 100, 125 y 150. Bien, entonces vamos a hacer esta variación de la tabla que viene en la guía. ¿Alguna duda hasta aquí? Parámetros. ¿Qué parámetros tenemos para este primer experimento? Entonces, longitud de la celda. La longitud de la celda la vamos a representar con la letra A. Longitud de la celda generalmente se representa con la letra C. Bueno, como ustedes lo quieran representar, o con L. Longitud de la celda, ¿de cuánto? 1 centímetro, ¿no? Y vamos con la longitud de onda. ¿Qué longitud hay que fijar? Como aquí no puedo colocar la lambda, longitud de onda. ¿De cuánto, jóvenes? 544. 544 nanómetros. 544 nanómetros. ¿Qué otra variable tenemos? Y su solución. ¿Qué solución es? Solución
de KMNO4, permanganato de potasio. Se elige esta solución de permanganato de potasio porque este tipo de soluto, el permanganato de potasio, nos muestra una cierta coloración morada. Entonces, vamos a revisar sobre todo por el tipo de color que va a presentar la solución por sí sola. Entonces, jóvenes, vamos haciendo los diferentes experimentos. Entonces, aquí van fijando, sobre todo aquí en la regla, traten de ser lo más precisos. Ahí está 1 centímetro, 554. Entonces, mueven la longitud de onda a 554 nanómetros. 44. A creo. 44. Entonces, sí, todos debemos de trabajar con los mismos parámetros. 544 nanómetros y cambiamos a permanganato de potasio. El primero que hay que realizar es con 0. Ahora aquí en 0 ya les están marcando los micromolares. Ok. El permanganato de potasio, de todas maneras ya hicimos esa variación de 0, de permanganato de potasio. En el permanganato de potasio sí les están trabajando concentraciones mínimas para solución de permanganato de potasio. Vea, micromolar. A ver. ¿Y qué valor de absorbancia obtienen? Entonces, si pueden ir colocando, ya sea en el chat o si pueden ir colocando los valores que van obteniendo. Entonces, aquí con 0 tienen 0 absorbancia y si leen la transmitancia con 0, pasan a la transmitancia y les queda del 100%. ¿Qué quiere decir estos dos valores? La absorbancia les está reportando un valor de 0. Quiere decir, en primer lugar, que no hay soluto. Observen, tienen una concentración de 0. Una concentración de 0 de permanganato de potasio, si ustedes observan, nada más hay agua aquí en la celda, porque no hay soluto. O sea, tienen concentración de 0, no tienen soluto, solo tienen agua en la celda. Y 0 de absorbancia quiere decir que no, o sea, la luz, no hay absorción de la luz por parte de las partículas que se encuentren del soluto en la celda, no se absorbe luz y transmitancia del 100% es que la luz que se transmite de este instrumento, de este rayo de luz, es exactamente la misma en este punto. Es decir, llega toda la luz con la misma intensidad de la luz. Eso significa el 100% de transmitancia, que no hubo absorbancia de la luz por parte del soluto, pues porque aquí no tenemos ningún soluto en la solución, solo hay en la celda agua. Bien, entonces nos reporta el 100% de transmitancia. Perdón, si cambiamos a a 25, bueno, quitamos. Cambiamos a 25. Uy. Maestra, le voy a dar con las flechitas para que... Con la flechita. Bueno, ahí está 25. En 25, a ver, vamos a observar qué es lo que sucede. Gracias, Juan. Entonces, absorbancia de 0.04 y transmitancia de 90.29. Entonces,
En esta concentración que aumentó a 25, observen que ya esta celda toma una cierta coloración, porque ya van a tener una cierta cantidad del soluto. Y estas partículas que se van a encontrar en este sistema del soluto, recuerden que hay ciertas mol del soluto por litro de solución, o sea, estas partículas que ya tienen dispersas, lo que va a producir es que cierta cantidad de la luz va a absorberse. Esta cantidad, el punto 0,4 de esa cantidad inicial. Y la transmitancia queda en 90.29%. Es decir, de la intensidad de luz que había en un inicio, el 100%, cierta parte se absorbe de esa luz en la celda, la que absorbe esa luz van a ser las partículas del soluto y ya se emite una cantidad de luz menor. ¿Sí? A esto se refiere la transmitancia. Entonces, para el primer cuadrito, ¿qué es lo que van a llenar? 0.04 y van reportando 90.29. Jóvenes, la idea es, gracias, ya lo están leyendo, pero es 0.04. Corrijan, por favor. 0.04, no 0.4. ¿Sí? Hagan, por favor, el siguiente en 50. ¿Qué valores reportan? $81.17 en transmitancia y 0.09 en absorbancia. Muy bien, ya sea que no lo dicten alguien o que si lo pueden ir colocando, por favor, en el chat. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo en 50 tengo de absorbancia 0.09. 544 nanómetros. En 50. Bueno, aquí lo cambiamos, van a ser micromolar por el tipo de soluto. A ver, revísenlo, por favor. Punto 10, 79.51. Sí, aquí podemos tener cierta variación. Pues sí, depende de cómo estemos moviendo esos valores. ¿Cuánto nos quedó de transmitancia en el primero, jóvenes? En la primera de 25. Si vamos llenando, por favor, la tabla. Ahí sí son micromolar. Ok, 90.34, gracias. A unos les queda 90.25. La idea es que tengamos esta tabla, jóvenes, que todos lleguemos a la misma tabla. Realicen otra persona del grupo, por favor, el otro experimento a 75. Damos el sensor para que no. Y ya. En 75. Pues aprox. 0.13 y 73.34. A ver cómo van llenando la tablita. Muy bien. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesora. Ahora, ya nada más necesito la tabla y me pueden explicar ustedes cómo realizan sus gráficas. A ver, necesitamos la tabla. Ya la tabla para que todos, y aquí la idea de la tabla, jóvenes, de hacer la tabla
ahora sí que en la sesión es para que pues todos tomamos como base esta tabla, porque si no empiezan a tener diferentes valores y ya para el posterior tratamiento que realizaremos, que posiblemente sea la correlación, pero ya no en esta práctica. En esta práctica solo les piden las tablas correspondientes. Bien, ya casi está, nomás nos falta el 73.21%. Ok, ahora vamos a la otra sección. Tenemos ya los valores, jóvenes, estos valores son los que vamos a considerar todos. Ya están ahí esos valores. Ustedes pueden plantear ya posteriormente, de este simulador podemos observar otras cosas. Por ejemplo, la longitud de onda la podemos variar. ¿Qué sucede? Me interesaría revisar, por ejemplo, ¿qué sucede con estos dos parámetros de absorbancia y transmitancia si aumento la longitud de onda, ¿sí?, a un valor mayor, y si disminuyo la longitud de onda de este valor, ¿sí? No sé, por ejemplo, 300, ¿y qué sucede si lo llevamos o 150 más aprox, ¿sí? Entonces, en 700. Bueno, pero ya nos pasamos de la longitud de onda de 544. Entonces, con un valor mayor, un valor menor, a ver, ¿qué está sucediendo? No muevo estos parámetros, que siga siendo 1 centímetro, que siga siendo la solución de permanganato de potasio. Y entonces hay diferentes tipos de experimentos que se pueden estar planteando, diferentes variaciones con este mismo simulador. Bien, de momento vamos a continuar con el protocolo que tienen aquí en la práctica. Se cambiaron estas unidades, ya va a quedar con esta variación en micromolar. Bien, ahora vamos a lo que me interesa, que es las gráficas. ¿Cómo construyen ustedes las gráficas? Les piden gráfica de transmitancia contra concentración y absorbancia contra concentración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a realizar? Mucha atención, viene aquí esta ecuación y esta es la base. Generalmente cuando les piden una gráfica de este tipo que dice, ¿cuál variable colocan en el eje X y cuál en el eje Y? Entonces, hay que buscar de la tabla, jóvenes, la variable independiente y la variable dependiente. Con esta, ahora sí que si tienen estos valores, ¿cuál creen que sea ustedes la variable independiente? La absorbancia, vamos a trabajar absorbancia-concentración. ¿La absorbancia o la concentración? ¿De qué depende la absorbancia? De la concentración, ¿sí? ¿No? De la concentración. Entonces, tengo mi tabla de resultados. Ahora, debo de identificar mi variable independiente y observo en estos experimentos que esta medición fue variando dependiendo de la concentración. Entonces, ¿cuál es la variable que colocamos en el eje X? Porque vamos a hacer una gráfica. ¿Cuál variable colocan en el eje X? ¿Concentración o absorbancia? Jóvenes. Ahora sí que lancen la... ¿Qué quiere decir la variable independiente? La variable independiente es la que colocan en el eje X. Porque recuerden, y la variable dependiente depende pues de esta variable,
que en este caso se coloca la Y. Ahora hacemos la traducción a esto, a nuestro experimento. Y es la absorbancia y X es la concentración. ¿Sí? Entonces, la absorbancia depende de la concentración. Cuando ustedes revisaban en funciones, Y es función de X. Entonces, aquí hacemos esta analogía. La absorbancia va a quedar en función de la concentración. Entonces, aquí tenemos que la absorbancia va a estar en función de la concentración. ¿Bien? Función de la concentración. Sabemos que esa dependencia es lineal. Es lo que plantea la ley de Lambert-Eagle. Ahora, si yo quiero conocer esa dependencia lineal, primero vamos a graficar. Lo primero que hacemos es graficar. ¿Cómo grafican estos datos? Concentración, absorbancia. ¿Cómo elaboran las gráficas, compañeros? A ver, estrategias, díganme. ¿Cómo elaboran sus gráficos? ¿Qué utilizan para graficar? Lo pueden hacer en papel, pero pues hay otras herramientas actualmente pues, para elaborar una gráfica. ¿En dónde elaboran generalmente sus gráficas? ¿En Excel? En Excel. Entonces, este gráfico hay que llevarlo a Excel, compañeros. Y en Excel, nada más tengan cuidado con lo siguiente. En el Excel, recuerden que la primera columna es la X y la segunda columna es la Y. Entonces, se llevan a Excel estos datos, ya nada más es cuestión de que aperturen el Excel, las celdas, colocan los valores y necesito la gráfica de Excel. Hay diferentes formas de graficar en Excel. La que van a seleccionar ustedes es una gráfica de dispersión. Dispersión, porque bueno, hay gráficas de barras, hay gráficas de diferentes, ¿no? Entonces, una gráfica de dispersión. Esa es la que van a seleccionar para que les quede una línea de tendencia, ¿sí? Y eligen que les marque la línea de tendencia. Y el Excel directamente les puede dar la ecuación de esa relación que encuentren de los puntos de X y Y. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? No. ¿No? Por último, van a ser dos gráficas. Una, concentración, absorbancia. La segunda, concentración, transmitancia. Para cuando hagan la de concentración, transmitancia, nada más aquí, para esto de los porcentajes. En el eje Y, ahora van a colocar el porcentaje de transmitancia, ¿sí? Con estas gráficas, yo les voy a colocar en el Jamboard la gráfica de absorbancia y para que tengamos la de dispersión. Y ustedes ya nada más igual encuentren la gráfica de transmitancia. Ya entonces tenemos de esta práctica los dos gráficos y las preguntas solo es que analicen, por favor, los gráficos. Viene esta ecuación. Esta ecuación es la ley de Lambert-Eagle. C es la concentración, A es la absorbancia, B es la longitud de celda y A se le conoce como la absortividad. Ahorita de momento ignoren estos AB. Lo único que están encontrando con estos gráficos son absorbancia, concentración y AB es la pendiente, el producto A por B es la pendiente de esta gráfica. Reviso, por favor, para el día, ¿cuándo nos vemos? El día martes, compañeros, el día martes
que vamos a tener nuestra sesión, las dudas que tengan de los gráficos y solo revisamos ya para que realicen el envío las respuestas de estas preguntas, ¿sí? En la semana, compañeros, el día miércoles van a realizar, ajustamos el día martes a ver para un pequeño cuestionario, ¿sí? Ya lo revisamos para el próximo martes. Jóvenes, necesito que terminen el trabajo de la práctica. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Por favor, registren su asistencia en el chat colocando la palabra presente y el equipo al que pertenecen y vamos a dar por finalizada la sesión. Yo voy a colocar aquí a ver de estos dos valores cuál es el correcto, ¿sí? Porque hoy envían esta actividad, hoy se envía. Entonces, nada más veo que tuvieron, en estos dos posiblemente es por los decimales, ¿no? O sea, son muy parecidos, pero en donde veo sí variación es en el número 6. Entonces, aquí les coloco correcto, ¿cuál es? Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna otra duda que tengan? Maestra, ¿dónde podemos, no hay como un link para entrar a la guía donde aparecen todas las actividades? Sí, aquí están. A ver, entra a la plataforma y aquí está la guía. De aquí usted la descarga. Ah, ok, gracias, maestra. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Terminamos la próxima semana ya que quede lista esta práctica. Vayan trabajando, por favor, el fin de semana con sus gráficas y cómo contestar las preguntas que tienen en la práctica. Jóvenes, yo les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana. Cuídense, reviso ahorita sus cálculos. Hasta luego.